Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Mateo capítulo 4, quinta parte. Ministerio de Jesús en Galilea. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos porque eres un Dios bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, por este día que nos regalas y esperamos que en él podamos contar con tu bendición y dirección. Bendícenos, Señor, en el estudio de tu palabra. Que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro, que Él pueda impresionar nuestras mentes con tu palabra y pueda transformar nuestra vida. Gracias por estar con nosotros, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En Mateo capítulo 4 estudiamos ya una sección bastante interesante como fue la que tenía que ver con la tentación de Jesús, que iba desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Nos centramos en la segunda sección de el libro de Mateo capítulo 4, versículos ahora del 12 hasta el 25. Y aquí se describe su ministerio al regresar a Galilea, al encarcelamiento de Juan, al llamado de los primeros discípulos y su obra alrededor de Capernaum. Leamos entonces el versículo 12. Cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Mateo, Marcos, Lucas describen a Galilea como el lugar donde comienza el ministerio de Jesús. Nada dicen del tiempo que pasó Jesús en Judea. Este periodo se extendió desde la tentación hasta el momento en que regresa a Galilea. Algunos la fechan desde la Pascua del año 28 hasta la Pascua del año 29 después de Cristo. No conocemos la razón por la cual estos evangelios guardan silencio sobre este periodo de la vida de Jesús. Es en el Evangelio de Juan donde se nos dice que después del bautismo de Jesús la gente comenzó a seguirlo y esto llevó a los discípulos de Juan a hacer un comentario sobre lo que estaba pasando. Juan capítulo 3 versículo 26. Fueron entonces a donde estaba Juan y le dijeron: Rabí, resulta que el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, bautiza y todos acuden a él. Y entonces la respuesta de Juan incluye una frase que denota la sumisión a la voluntad de Dios. Leamos el versículo 30. Es necesario que él crezca y que yo decrezca. Esto por supuesto tiene varios elementos importantes y solo consideraremos dos. El primero, Juan tenía mucha aceptación incluso de los dirigentes del pueblo. Si hubiese querido levantarse en contra del poder romano, la gente le hubiese seguido. Pero Juan tenía una misión y no iba a permitir que las ambiciones cambiaran el objetivo de su vida. En segundo lugar, Juan en este hecho demuestra que los celos y el egoísmo se habían alejado de él. Al ver que la gente se agolpaba más para seguir a Jesús, entendió cuál era su papel. Elena de White comenta: Juan tenía por naturaleza los defectos y las debilidades comunes a la humanidad, pero el toque del amor divino le había transformado. Moraba en una atmósfera que no estaba contaminada por el egoísmo y la ambición, y lejos de las miasmas de los celos. No manifestó simpatía alguna por el descontento de sus discípulos, sino que demostró cuán claramente comprendía su relación con el Mesías y cuán alegremente daba la bienvenida a aquel cuyo camino había venido a preparar. Libro El deseo de todas las gentes, página 151. Juan entendió cuál era su ministerio, su obra. Era la de preparar el camino del Señor. Algo interesante en esta narración del apóstol Juan es que Jesús y Juan el Bautista ambos seguían predicando en Judea y ambos seguían bautizando, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos.
Pero hubo un acontecimiento que marcó el fin del ministerio de Jesús en Judea en esa oportunidad, y fue el rechazo que sufrió Jesús por el milagro en Betesda. Después de sanar al paralítico, se desató una gran polémica en la que se despertó el odio a Jesús. Leamos el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 15 al 18. Aquel hombre se fue y les hizo saber a los judíos que el que lo había sanado era Jesús, y por eso los judíos lo perseguían y procuraban matarlo, porque hacía esto en el día de reposo. Pero Jesús le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Por esto los judíos con más ganas procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que Dios mismo era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Este acontecimiento marca entonces lo que narra Mateo capítulo 4 versículo 12. Cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, volvió a Galilea. El rechazo de Jesús por los judíos coincidió con el encarcelamiento de Juan el Bautista y provocó que Jesús pusiera fin a su ministerio en Judea y regresara a Galilea. La muerte de Juan el Bautista ocurre aproximadamente un año después. Cuando Mateo dice estaba preso, literalmente la palabra significa fue entregado. Es posible que los dirigentes judíos, celosos de la popularidad de Juan entre el pueblo, dieran su consentimiento al plan de encarcelar a Juan. Así podrían librarse del profeta sin que el pueblo los considerara responsables. El hecho de que el Sanedrín acusara públicamente a Jesús por este mismo tiempo indica una estrecha relación entre los dos acontecimientos. Así, la amenaza del Sanedrín después de la curación del paralítico en Betesda sin duda tuvo el propósito de intimidar a Jesús para que desistiera de su obra pública. Al trabajar primero en Judea, Jesús se proponía dar a los dirigentes judíos la oportunidad de aceptarlo como el Mesías. Si lo hubieran hecho, sin duda, la nación judía se hubiera unido a él y habría tenido el privilegio de representarlo ante las naciones del mundo, plan que originalmente había previsto los santos profetas de antaño. Pero tuvo que regresar a Galilea, lejos de las autoridades judías que ahora se proponían matarlo. Jesús podía realizar su obra con menos interferencia. Los judíos galileos eran de corazón más sencillo y tenían menos prejuicios, sentían menos la influencia de los preconceptos religiosos que sus compatriotas de Judea. Eran más fervientes y sinceros y estaban más dispuestos a escuchar el mensaje de Cristo en forma imparcial. Vamos entonces a Mateo capítulo 4 versículos 13 al 16. Pero se retiró de Nazaret y se estableció en Capernaum, ciudad marítima en la ciudad de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, a los que vivían en región de sombra de muerte les resplandeció la luz. Una de las cosas que debemos considerar en la narración de Mateo es que pasa por alto algunos acontecimientos de la vida de Jesús. Su silencio con referencia a muchos de los acontecimientos registrados con más detalles por los otros escritores evangélicos puede deberse a que le importaban más las enseñanzas de Jesús que las cosas que Jesús hacía. El relato dice que Jesús se estableció en Capernaum, significa esta ciudad, la ciudad de Nahum. Algunos ya llegan a afirmar que se refiere al profeta Nahum y que éste vivió allí, pero no hay evidencia para tal afirmación. Capernaum era el principal centro judío de la región, por estar en una de las principales rutas con Damasco al este, Tiro y Sidón hacia el norte, Jerusalén hacia el sur y el Mediterráneo al oeste. Este centro era importante puesto aduanero. Había además comercio marítimo con Decápolis, al sur del territorio de Felipe. Capernaum era un centro ideal desde el cual las noticias de las enseñanzas y de los milagros de Jesús podían esparcirse rápidamente en todas partes de Galilea y aún más lejos.
Durante más o menos 1 año y medio Jesús vivió en Capernaum, haciendo de esa ciudad el centro de sus actividades. Es más, Mateo capítulo 9, versículo 1 dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. De esta manera se conoce a Capernaum como la ciudad de Jesús. Desde este centro Jesús emprendió cada una de las giras de evangelización por las aldeas de Galilea. Recordemos que se cree que allí estaba el hogar de Pedro, y él le abrió su hogar para que Jesús se quedara allí. Recordemos que uno de los primeros milagros de Jesús en Galilea fue sanar la suegra de Pedro. Recordemos este incidente en la narración de Elena de White. Mientras que la congregación que se hallaba en la sinagoga permanecía muda de asombro, Jesús se retiró a la casa de Pedro para descansar un poco. Pero allí también había caído una sombra. La suegra de Pedro estaba enferma de una grande fiebre. Jesús reprendió la dolencia y la enferma se levantó y atendió las necesidades del maestro y sus discípulos. Libro deseado de todas las gentes, página 224. Y otros incidentes que estudiaremos más adelante, como el sanamiento del paralítico que fue traído por sus amigos, ocurrió en la casa de Pedro. Pero Mateo agrega un comentario interesante. Se estableció en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Mateo destaca que el ministerio de Jesús en Galilea tuvo su centro en la zona anteriormente ocupada por esas dos tribus. Nazaret estaba dentro de las antiguas fronteras de la tribu de Zabulón, así como Capernaum estaba dentro de las de Neftalí, y lo hace con el fin de enfatizar el cumplimiento de esta profecía. Así que cita a Isaías 9, 1 y 2. Leamos. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en el que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Recordemos que Isaías escribió cuando los ejércitos asirios estaban asolando la parte norte del reino de Israel. Estas tribus fueron las primeras que sufrieron las despiadadas invasiones asirias. Esta profecía fue originalmente una profecía de la liberación de estos territorios conquistados que tendría lugar algún día. Mateo encuentra en ella una profecía que anuncia que la luz que traería Jesús era liberación de ese cautiverio. Cristo vino como el gran libertador que disipa las lúgubres tinieblas del cautiverio del pecado y proclama la gloriosa luz de la verdad que ciertamente libera a los hombres. Desde que el pecado entró en el mundo, los hombres han vivido en la sombra de muerte. Jesús vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, según el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 2, versículo 15. Así que Mateo vuelve nuevamente la mente de sus lectores a las grandes promesas del pasado y cómo ellas encajan perfectamente en el ministerio y la vida de Jesús. Realmente Él es el Mesías. Sigamos estudiando Mateo capítulo 4, ahora el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra predicar ha bajado de categoría en el mundo. Se conecta en las mentes de muchas personas con el aburrimiento. La palabra en griego es charisein, que es la que se usa para la proclamación de un heraldo del rey. Kerix es la palabra griega para heraldo, y el heraldo era el que traía un mensaje directamente del rey. Así que su predicación tenía una voz de seguridad, hablaba con autoridad. Su mensaje venía desde el reino de los cielos. El mensaje de Jesús era arrepentíos, griego metaneo, pensar en forma diferente después, es decir, cambiar de forma de pensar, cambiar de propósito. Los escritores rabínicos dan mucha importancia a la doctrina del arrepentimiento, pues se consideraba que era un requisito necesario para la salvación mediante un Mesías. Al referirse al motivo por el cual el Mesías no había venido aún, el Talmud cita rabinos que dicen: si Israel se arrepiente, será redimido.
si no, no será redimido. Y grande es el arrepentimiento porque trae la redención, según el Talmud Yom Tov 86b. Según lo que ellos enseñaban, el arrepentimiento incluía pesar por el pecado, restitución siempre que fuera posible y la resolución de no repetir el pecado. Y entonces le daban la razón para ese arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado, dice Jesús. Esta expresión aparece exclusivamente en Mateo y la usa 31 veces, y 5 veces usa la expresión el reino de Dios, que es la que usan los otros evangelistas. Este fue un tema central de la enseñanza de Jesús. Muchas parábolas comienzan con esta expresión, e incluso en el Padre Nuestro se ora por el reino de Dios. Esta expresión no aparece en el Antiguo Testamento, pero está implícita en algunos de los pasajes. El reino de los cielos se estableció en la primera venida de Cristo. Jesús mismo era el rey y los que creían en él eran sus súbditos. El territorio de ese reino era el corazón y la vida de los súbditos. Evidentemente el mensaje de Jesús se refería al reino de la gracia divina, pero además el Señor habló del reino de gloria. El reino de gracia antecede al reino de gloria. El reino de gracia se hace realidad con la obra salvadora de Cristo, su muerte y su resurrección y su intercesión en el santuario celestial. Leamos Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es primero, después se establece el reino de gloria cuando Jesús venga por segunda vez. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se asentará en su trono de gloria. Elena de White comenta: así como el mensaje del primer advenimiento de Cristo anunciaba el reino de su gracia, el mensaje de su segundo advenimiento anuncia el reino de su gloria. El segundo mensaje, como el primero, está basado en las profecías. Deseo de todas las gentes, página 201. Pero la última expresión de la predicación de Jesús es: el reino de los cielos se ha acercado. Se refiere a un tiempo donde ese reino se ha acercado, un tiempo propicio, un tiempo determinado. E indiscutiblemente es el tiempo de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:24. Dice: conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. El Mesías del que habla Daniel significa el ungido. Y nosotros sabemos que Cristo es proclamado como el Mesías, el ungido que ha llegado. La profecía se ha cumplido, como el apóstol Pablo dijo en Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo al mundo. Todas estas profecías eran conocidas por los estudiosos de las Escrituras, y Mateo las usa para comprobar entre los judíos que Cristo vino en el tiempo indicado por la profecía y que cumplía todas las especificaciones de la misma. Continuaremos estudiando el ministerio de Galilea en el próximo audio. Lo cierto es que cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando era el momento propicio según la profecía, apareció Jesús anunciando que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de la gracia, de la misericordia, todavía aún está disponible para todos nosotros. Podemos hoy acercarnos al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Es importante entonces que nosotros hoy vengamos a Jesús con nuestros corazones dispuestos a recibir su bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde y hoy llene tu corazón de paz. Es mi oración por ti. Amén.